estoy como empezando la grabación, que es la clase 5 de Metabolismo Urbano, de la materia de Ecología Urbana. Y no sé si a ustedes les va a aparecer un cartelito, pero bueno. No, no. Bueno, la ven la imagen entonces. Un poco esta clase de hoy, que también pretende ser un poco corta, en realidad lo que quiero es reunir algunas ideas, algunos conceptos que forman parte de los textos que vamos ahí a compartir y que están dentro del aula virtual, de la unidad 3, que se llama, dentro del programa, Metabolismo Urbano. Y bueno, ahí tiene el subtítulo del balance de materia, energía e información en la ciudad, que es este concepto, ¿no? Que desde, por así decirlo, la década del 60 del siglo pasado empezó a recorrer, digamos, en algunos estudios, en la literatura científica, por así decirlo, y también en algunos proyectos urbanos, que vamos a dar cuenta de algunos de ellos, en torno a la planificación de las ciudades, y bueno, un poco, digamos, en algunas de las descripciones y análisis que se daban, que tenían justamente toda una visión ecosistémica de la ciudad, y en este sentido aparece el concepto de metabolismo como un concepto marco para dar cuenta de algunas situaciones o algunas dinámicas de funcionamiento de la ciudad. Claro, no se da en un contexto caprichoso justamente la emergencia de este concepto, que ya hay que decir que como noción ya se conocía, pero en verdad para esa época, estoy hablando de la década del 60, la década del 70, precisamente muchas de las ciudades empezaban a tener o a presentar signos de crisis urbana, crisis ambiental de las ciudades. Y entonces no es casual que apareciera estas paradigmas, estas visiones sobre la ciudad. Vamos a hacer un recorrido muy sucinto sobre el origen del concepto, a través de algunas referencias de la literatura de culto, algunos estudios y proyectos que me parece que son interesantes de traer, de reunir, y que, como veníamos diciendo, nos permiten quizás recorrer algunas realidades urbanas a nivel mundial, que son como representativas sobre esta idea. Y después sí, justo ahí se cortó la imagen, pero bueno, digamos, el texto que aparecía justamente hace referencia a la búsqueda de mayor eficiencia de las ciudades, y aparece justamente la noción, el concepto de urbanismo ecológico, que desde una visión, vamos a decir así, de planificación y de proyecto urbano, hace o aplica, digamos, el concepto. Así que en ese recorrido que nos proponemos, vamos a traer algunas ideas, que por supuesto las reforzaremos con los textos. Yo para esta clase un poco me valí está bien que pases a la segunda imagen, me valgo de dos textos, el libro de Ecología Urbana y que el otro día les adelantaba, que es el de Virginio Bettini, el italiano, que hizo este libro que se llama Elementos de Ecología Urbana. Libro que todavía no escaneé, pero espero en la semana poder lograrlo, al menos un capítulo, para también dejarlo en el aula virtual. Y también de otros textos que hemos buscado en internet, también para ser honesto. Justamente una figura que aparece en el libro de Odum, de Ecología, que quizás podemos decir que fue el que primero acuñó el concepto desde lo que pueden ser los estudios biológicos. Precisamente aparece la idea en Odum de pensar la ciudad como un organismo heterótrofo o como un ecosistema heterótrofo, ¿no? Entonces aparecía esa analogía, por así decirlo, de representar la ciudad industrial, la ciudad tecnológica, la ciudad desarrollada, ¿no? Urbanizada, comparada a la figura de lo que es un ecosistema de la naturaleza. En este caso, un ecosistema de lo que es, bueno, digamos, digamos, una
una colonia de ostras, ¿no? Es decir, una colonia de ostras que incluso hasta en la figura, en lo formal, aparece representadas. Entonces, esto es muy Odum porque la ciudad se nos presenta con esta imagen, ¿no? La ciudad industrial, y arriba está, digamos, la comunidad de la colonia de ostras, y entonces aparece el metabolismo de estos dos ecosistemas como el ingreso y la salida de nutrientes, de energía, en fin, de todo lo que necesita, digamos, para una organización, para un orden urbano, y que de hecho Odum apela a la esquemática, a la figura de esta representación energética, ¿no? Muy propia, de, por ejemplo, de lo que es los circuitos eléctricos, ¿no? Es decir, en cuanto a representación, precisamente con esta imagen, esta representación, ¿no? De ingreso, de energía, de alimentos, y como salida, como outputs, ¿no? Bueno, de residuos, justamente de materiales que forman parte que desecha, digamos, esa organización. Entonces, la ciudad industrializada, vista de este paraguas de un organismo heterótrofo, está justamente, a diferencia de la naturaleza, mantenida por un flujo incesante y fuerte de flujos, ¿no? Al menos 3 flujos que son como los básicos de alimentos, de agua y de energía, ¿no? Pero que particularmente la ciudad industrial está, sobre todas las cosas, determinada por el flujo de carburantes, de hidrocarburos, de combustibles fósiles, ¿no? Un gran flujo energético, ¿no? Y de materiales asociados, por cierto, ¿no? Que ingresan y que permiten ese funcionamiento. Y como respuesta, la salida de los residuos, la salida del calor, ¿no? De la misma organización que tiene la ciudad. Entonces, acá aparece esta dimensión, ¿no? Del requerimiento energético, ¿no? El requerimiento energético que, claro, digamos, si bien la analogía aparece funcionando bien, ¿no? Del comportamiento de un sistema de la naturaleza al de uno tecnificado, antropizado, como una ciudad, bueno, digamos, los flujos en cuanto a proporciones son verdaderamente muy, muy distintos, ¿no? Porque, claro, digamos, si bien ambos necesitan de un entorno circundante para su aprovisionamiento, en el caso de la ciudad, esas distancias y esos entornos pueden ser de regiones y de ecosistemas muy lejanos para ese funcionamiento. Y los flujos alcanzar niveles superlativos. Si querés pasar a la otra, Norma. Bueno, acá otra vez aparece esa representación más sofisticada, más complejizada, de los dos ecosistemas, el urbano y el de un ecosistema, en este caso la colonia de ostras. Insisto con esto de los flujos, de las flechitas, ¿no? Del recorrido, ¿no? De la direccionalidad que tienen esos flujos dentro de este esquema, insisto, de Odum, en realidad que es en honor los dos hermanos, los hermanos Odum, Eugene y Howard, fueron los que acuñaron un poco estos trabajos y los primeros cálculos que incluso después derivaron en estudios que se apoyaron también en estas determinaciones, ¿no? Pero, digamos, esta imagen extraída de uno de los libros de Odum, aparecen estas representaciones muy elaboradas y las flechitas, incluso el grosor de esas flechitas, dan cuenta de las magnitudes que expresan cada uno de estos ecosistemas. Pasa la otra. Y acá, bueno, lástima que la imagen se cortó, pero no importa, digamos, el título de Evolución Humana y Consumo de Energía y el subtítulo, que justo nos sale, pero vamos a corregirlo, me permite traer dos conceptos muy importantes. En la imagen se ve, a lo largo del tiempo, extraída de un portal educativo, lo que son los consumos energéticos per cápita por kilocalorías, a lo largo de la evolución del ser humano, ¿no? Es decir, desde lo que es el hombre primitivo hasta el hombre actual, ¿no? El ser humano actual, el ser humano tecnológico, pasando por los distintos estadios que tuvo a lo largo del tiempo, desde el cazador, desde el agrícola primitivo, el agrícola avanzado, el industrial y el actual, vamos a decir, posmoderno,
más representado por lo tecnológico, representando en las filas los consumos energéticos asociados a sectores que tienen que ver con la reproducción de la vida, alimentos, la habitación, el comercio, la industria, la agricultura y el transporte. Y es interesante ver, fíjense, de pasar de ese hombre primitivo, ¿no? Que básicamente su consumo energético está prácticamente reducido básicamente al consumo alimentos, es decir, a los consumos endosomáticos, al metabolismo humano, ¿no? Que está en torno a las 2.000 calorías, ¿no? Un hombre, una mujer, digamos, incluso dependiendo de la región del mundo donde habita, de la raza que puedas representar, más o menos consume 2.000 kilocalorías diarias. Eso está marcado por limitaciones biológicas, por instrucciones genéticas, ¿no? Pero bueno, a lo largo del tiempo y a la medida que se fue complejizando también la vida, ¿no? Tecnológica, en cuanto a procesos de producción, en fin, fueron ganando terreno y apareciendo, digamos, otros sectores que empezaron también a formar parte dentro de lo que es los consumos, el metabolismo, que no solamente fue interno, es decir, endosomático, a las actividades que tienen que ver con el metabolismo y por tanto reducidas a la alimentación y todo lo que hace al trabajo de esa población, sino que aparecen otros segmentos, otros factores, otros rubros que hacen el quehacer. Fíjense que hay un punto como de descalce de eso, que lo podemos encontrar, digamos, al origen del hombre agrícola avanzado, ¿no? Que es básicamente un punto bisagra, en tanto que también dio lugar a lo largo del tiempo a lo que es el fenómeno urbano, ¿no? Es decir, la ciudad como tal tuvo lugar en tanto existió un excedente de alimento para permitir que población que no produjese pueda vivir y asentarse en las ciudades. Y así también con otros elementos que hacen a la producción y reproducción de la vida, ¿no? Y acá encontramos ese descalce donde ya pasa a tener un valor casi significante comparado a los otros rubros en lo que tiene que ver con los alimentos y empieza a tener mayor gravitación y mayor peso los otros rubros, ¿no? Que están fuertemente apoyados, a diferencia del consumo de alimento o del metabolismo humano endosomático, a lo que son los consumos exosomáticos. Esto es, están apoyados sobre todo de factores externos y que, como sabemos, en la vida tecnológica actual está fuertemente dependiente de los combustibles fósiles. ¿Está bien? Y esto es un punto muy importante para encontrar un rasgo sustancial de lo que es las dinámicas actuales. Si querés, pasa la siguiente. Bueno, entonces, volviendo al tema del concepto de metabolismo endosomático, de metabolismo exosomático, me parece un punto importante para encontrar que en el contexto urbano, en las ciudades, encontramos como tres dinámicas, ¿no? Dentro del metabolismo, que tiene que ver con el ingreso o la entrada de agua, energía y materiales, y la salida o la dispersión de energía, efluentes y residuos. La dispersión de energía en la forma de calor que produce la misma ciudad, y los vertidos, vertidos industriales, o vertidos urbanos que se generan, y obviamente los residuos que da lugar, obviamente, al fenómeno por ejemplo, los basurales, los rellenos sanitarios. Ahora, estas dinámicas de ingreso y de salidas se dan en tanto y en cuanto también se da un proceso de producción del espacio urbano. Y de eso es un poco de lo que me gustaría hablar, y sobre todo más al final, que tiene que ver justamente con esto de pensar la ciudad y de planificar la ciudad, dentro de esta dinámica de producción del espacio urbano, de hacer ciudad, ¿no? de construir ciudad, donde tienen lugar justamente estos procesos que hacen al metabolismo urbano, haciendo una clara distinción entre estos dos consumos, ¿no? El exosomático y el endosomático, y cómo gravitan en el proceso de producción del espacio urbano estos flujos, ¿no? Entonces, me parece que es una síntesis importante como para dar cuenta de este concepto a la hora de pensar, por ejemplo, en el consumo exosomático, cómo juegan los flujos materiales energéticos, las actividades del transporte, de la construcción, de la industrialización, de los sistemas tecnológicos que hacen
al ingreso de materiales, energía y agua, en fin, a todo eso, ¿no? Y la dependencia exosomática que hoy día tienen o alcanzan las ciudades, a diferencia de esto que está marcado por el consumo endosomático, como insisto, está muy marcado por instrucciones metabólicas, genéticas, que están en torno a los 2.000, 3.000 calorías diarias. Pero el consumo exosomático, a diferencia de esas instrucciones genéticas, está marcado por un orden social y por los procesos o las dinámicas y los factores que hacen a la conformación social que tienen las ciudades a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto es un rasgo fundamental. Pasa a la siguiente. Hay un estudio pionero sobre el tema que es de, bueno, un americano, Wellman, de 1965, ahí lo tapó un poco la imagen, que, bueno, reduce obviamente en ese primer estudio, que lo hace para un prototipo de ciudad de Estados Unidos, teórica, de 1 millón de habitantes. Claro, ese primer estudio que empezó como a sintetizar esta idea de metabolismo urbano, justamente por el contraste entre los inputs y los outputs de energía, materiales y agua, ¿no? De hecho, reduce y calcula, digamos, en estos 3 principales flujos que tiene que ver el funcionamiento de las ciudades, ¿no? El agua, que la calcula, y de hecho calcula, digamos, bueno, en orden de 625.000 litros para una población de 1 millón de habitantes. Imagínense, le da un número per cápita de 625 litros, ¿no? Lo mismo lo hace para los alimentos, en torno a las 2.000 toneladas, es decir, 2 kilos per cápita. Y algo parecido con los combustibles fósiles, bueno, descomponiendo de lo que es el carbón, el petróleo, el gas natural, ¿no? En fin, y también aparece un cálculo. En contrapartida, hace los cálculos de las salidas, y ahí se ve la proporción en torno, efectivamente, a la problemática ambiental que se expresa, a la proporción de lo que son los vertidos, de las aguas servidas, los vertidos de las aguas industriales que se generan y obviamente del volumen de residuos que también se produce, ¿no? Y entonces eso también es un cálculo muy, muy interesante porque ahí apareció unos números, ¿no? Unas cuentas, unos cálculos que un poco derivado también de los planteos que pioneramente planteó Odum desde la biología, ya aparecen algunas explicaciones que más allá de venir con una visión ecológica sobre la ciudad, empiezan a tener algunas implicancias desde lo que es la economía, las cuentas de la planificación urbana, que empiezan a ser como muy, muy importantes y que dan lugar a otros estudios, incluso a otras aplicaciones e intervenciones. Si querés, pasala. De hecho, un poco siguiendo a Bettini, es posible, siguiendo estos estudios pioneros, hacer un balance de la ciudad en términos metabólicos. Es decir, contrastando los ingresos y las salidas de energía, materiales y agua, ¿no? Y bueno, ahí aparece que hay que hacer como dos cuentas fundamentales, ¿no? Es decir, la diferencia entre recursos y consumo, ¿no? Es decir, los recursos que tiene una ciudad, que pueden ser recursos autóctonos, que se generan en el propio recinto urbano, o recursos importados, que probablemente sean lo que de más dependa de la ciudad, que tenga que traer, que tenga que importar, que tenga que traer, o la misma producción que genera la ciudad. Ahí vos tenés la producción, los recursos disponibles, ¿no? Lo mismo con los consumos, ¿no? Es decir, la misma población asentada en la ciudad genera desechos, las combustiones contaminantes, y lo que se puede reciclar, digamos, como justamente aprovechamiento de esos desechos, ¿no? Entonces, la diferencia entre, digamos, esas dos cuentas fundamentales te hace el balance de una ciudad, ¿no? Obviamente, si el balance te das mayor de 0, es positivo, entonces uno puede decir que el metabolismo es, digamos, podríamos decir que es un metabolismo sustentable, ¿no? Aunque el concepto no sería del todo apropiado para este balance. De hecho, estamos hablando de la década del 60 y el concepto no se existía, pero sí se comenta que es un metabolismo rápido, ¿no?
a diferencia, si el metabolismo es negativo, uno puede decir que el metabolismo, por lo menos así lo definió Goleman, es un metabolismo lento, es decir, dependiente, ¿no? Es decir, está enmarcado de necesidades externas para su mantenimiento. Pasa a la siguiente. Y bueno, dentro de estas visiones del metabolismo, incluso a partir de ese estudio pionero, voy a traer dos ejemplos que, incluso apelando a la literatura que quiero reunir hoy, me parecen muy, muy curiosos y muy paradigmáticos de la época, ¿no? Estamos hablando de la década del 60, década del 70. Una, fíjense que no vino de la biología, no vino de la ecología, sino que vino de la arquitectura, ¿no? Y que es el caso del proyecto de Fuller para Manhattan, que fue ni más ni menos que un proyecto, bueno, de lo que se puede enmarcar como el urbanismo utópico, que se planteaba armar toda una estructura geodésica que envolviera, bueno, la península, que es de Nueva York, ¿no? De lo que es Manhattan. ¿Por qué? Digamos, ¿cuál era lo que estaba en juego? Bueno, ustedes saben que Nueva York es una ciudad que tiene algunas particularidades desde el punto de vista, si se quiere, biogeográfico, que hacen que sea, bueno, muy calurosa en verano y muy, muy, muy fría en invierno, ¿no? Esos son factores que tienen que ver bueno, con la alta densidad edilicia, que es, bueno, desde el boom de la construcción en la década del 20 hasta la actualidad, ha hecho que, bueno, tenga esos rasgos, ¿no? No tiene poca oscilación térmica, y entonces es muy, muy dependiente del acondicionamiento climático, ¿no? Aire acondicionado, digamos, y que sufre justamente las consecuencias de ese desbalance térmico, ¿no? A tal punto, digamos, esa situación que obviamente que tenía ya presencia en los diseños arquitectónicos y de bioclimatización, que se llevó al extremo de pensarlo a escala de ciudad, ¿no? Haciendo justamente el balance metabólico, ¿no? Termodinámico que tiene la ciudad, ¿no? Y entonces, claro, aparecía la idea muy utópica de que en vez de climatizar una vivienda o un edificio, hagámoslo para toda la ciudad, o al menos una franja muy importante de la ciudad, que es de construir una estructura geodésica que iba ni más ni menos que del río Hudson, que es el río que ahí envuelve a Nueva York, y el otro río, el River East, ¿no? Y entre las avenidas que es la que conecta lo que es el gran parque que tiene Nueva York, el Central Park, ¿no? Y una de las avenidas importantes que tiene Nueva York, y armar esta estructura que, claro, aparecía la fundamentación termodinámica, ¿no? De los cálculos de lo que es climatizar para refrigerar en verano o acondicionar la calefacción para el invierno, ¿no? Y estaban esos cálculos. Por supuesto que esta propuesta tan utópica no fue fallida, no se concretó, pero no importa tanto, digamos, el hecho, sino que también aparecen en estos proyectos, digamos, estos cálculos, estas intenciones, estas ideas. Claro, acá aparece también, y un poco la época es un fiel reflejo, la fuerte convicción por parte de la tecnología para dar respuestas y encontrar soluciones eficientes al metabolismo que tiene una ciudad, ¿no? De lograr mayor eficiencia en el consumo energético para una ciudad con una solución general, englobante, totalizadora para toda una área urbana, que la individual o particular a escala domiciliaria o a escala edilicia que se estaba llevando adelante, ¿no? Y esto es interesante y sobre todo, digamos, la apuesta tan fuerte a la tecnología, a la técnica de entonces, ¿no? Eso es un punto que quiero como destacar, ¿no? Otro tema que sobresale es, si querés pasar la siguiente, ahí estoy calculando la energía de la computadora, a ver si me está...
más imagen de Buckminster Fuller. Estoy haciendo un alto porque tengo que lograr la conexión energética de la computadora. La voy a... Perdonen, porque se me está por apagar la computadora, si no... A ver, creo que ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces continuamos. Otra imagen del proyecto de Fuller-Buckminster para Manhattan. Y ahí está, fíjense la imagen a escala que tenía a nivel de toda prácticamente la isla de Manhattan, ¿no? Y englobando la ciudad, ¿no? Bueno, sería más amplio para analizarlo, pero en todo caso, digamos, lo interesante es ver esta propuesta. Si querés pasar a la siguiente. En contrapartida, y para la misma época, prácticamente, tenemos ya otro tipo de respuesta, también que los une el tema de pensar el metabolismo, pero ya desde una visión no tan tecnológica, no tan cientificista, no tan, digamos, por así decirlo, apoyada en las técnicas de la arquitectura de época, sino más bien en una crítica ecológica, más bien romántica, que también proviene de la ciencia. En este caso, de Bélgica, para la ciudad de Bruselas, de dos investigadores, Duvigné y de Nayer, creo que lo pronunció bien, belgas, que en 1970 hacen justamente un cálculo para la ciudad de Bruselas apoyándose en las ideas de Odum para el metabolismo. Eso que al principio les mostraba, ¿no? De las cuentas, de los cálculos, de las entradas, de las salidas, en este caso para una ciudad. Entonces hacen un estudio, bueno, muy riguroso, que apela justamente a producir información sobre todas las entradas y salidas en términos energéticos de esos tres principales flujos que tienen que ver la ciudad, ¿no? Fíjense, seguí pasándola, digamos, Norma. Aparece, por ejemplo, el tema energético, y entonces acá está destacado que hay, bueno, ingreso de energía de la naturaleza, del sol, de la radiación, ¿no? Que obviamente ese ingreso tiene, obviamente, un rebote por justamente, digamos, el reflejo en la superficie de la ciudad, que se va, que se pierde en términos de radiación, de temperatura, ¿no? Que incluso la misma ciudad va generando, pero que se puede contabilizar, ¿no? Y ese forma parte del cálculo que hacen estos investigadores belgas. Pero también hay, además de una energía natural, que es la que viene del sol, ¿no? Y que se exporta por la radiación, hay subsidio energético, ¿no? Que viene desde los alimentos, de la electrificación, desde el petróleo, que también se puede calcular, ¿no? Entonces aparece justamente estos flujos, estas flechitas, y los grosores de las flechitas están marcando números sobre esto, ¿no? Que empiezan a ser como contabilizadas, se arma como el inventario, las cuentas sobre estas entradas y salidas, ¿no? Pasar a la siguiente, ¿no? Y entonces esto que se hace con la energía también pasa con el agua, y entonces hay, bueno, un régimen de precipitaciones que hace que ingrese, digamos, agua, pero una parte de ese agua que ingresa por las precipitaciones, ¿no? En la forma de lluvia, vuelve en forma de evapotranspiración, ¿no? Lo tiene que ver con el marco biogeográfico en el cual se asienta Bruselas, ¿no? Pero, digamos, parte de esa lluvia que llega, en parte se infiltra en las superficies infiltrantes, de retención, pero parte escurren en la superficie, entonces forman parte del sistema de pluviales y alcantarillados, partes importadas por los sistemas de acueductos, que es lo que permite, en definitiva, que existan redes de abastecimiento de agua para potable, y así como hay redes de abastecimiento de agua potable, una parte importante también se devuelve en forma de excretas o de aguas residuales. En fin, hay entradas y salidas, entonces también forman parte de esos inventarios, ¿no? Y que son calculados específicamente para Bruselas. Y así como se hizo para energía y para el agua, pasada siguiente,
también se hace para los materiales o para los residuos también, ¿no? Es decir, los materiales que ingresan y los residuos que son exportados o vertidos. Que en el caso de este estudio, no pudo hacer estudios particularizados para el tema de los materiales, sino que se apoyó o extrapoló en base a los cálculos energéticos, que permitía justamente sobre la base de los consumos energéticos tener, por extrapolación, cálculos sobre, digamos, la dimensión material, ¿no? En definitiva, digamos, aparecen estos estudios y obviamente siguiendo ese que habíamos hecho del balance, si daba mayor a cero, si daba menor a cero, obviamente que en cada uno de estos sectores marcó la dependencia material, la dependencia energética, la dependencia hídrica que tenía la ciudad de Bruselas con respecto al entorno circundante y, por tanto, siguiendo los parámetros de esos análisis, la idea de que estaba frente a un metabolismo lento, ¿no? Siguiendo esta definición. Podríamos decir un metabolismo insustentable, en tanto la dependencia que tenía, digamos, esta ciudad, y que, claro, un poco marcando estas imágenes y estos flujos que, aunque parecen, digamos, ilustrativos, son también reveladores de en qué sectores se juega, digamos, este factor de eficiencia en el metabolismo de una ciudad. Que en ese sentido creo que es un hallazgo muy importante para la comprensión de cuáles son los sectores que gravitan en las implicancias del metabolismo que tiene cada una de las ciudades, ¿no? Y ahí las respuestas un poco que vinieron de la mano, siguiendo la placa que viene, que justamente es la crítica al metabolismo lento, el metabolismo lineal, caracterizado precisamente por este flujo unidireccional de entradas y salidas, que bueno, a partir del estudio de Ian McHarg en 1969 y otros que le han seguido, empezaron a acuñar el concepto de metabolismo circular, ¿no? Donde precisamente en qué sectores uno puede tener mayor aprovechamiento metabólico, en tanto, bueno, recursos que ingresan y consumos que se dan pueden retornar, retenerse, recuperarse, reducirse, reciclarse, ¿no? En el mismo recinto de la ciudad, dando lugar ya no a un metabolismo lineal, sino uno más bien circular, siguiendo un poco estas imágenes y manteniendo un poco la estructura conceptual de aquellos estudios pioneros como el de Odom, ¿no? Y entonces ahí aparece este concepto de avanzar más bien en un metabolismo que tenga esta representación no, no,
Hola, ¿se escucha? A mí se me cortó.